El gochu asturcelta, el cerdo del país, ha sido uno de los focos de atención de Agrosiero. Una decena de criadores participaron en la muestra que se celebra anualmente, organizada por la Asociación de Criadores. El gochu asturcelta, el cerdo del país, ha sido uno de los focos de atención de Agrosiero. En esta ocasión han sido una decena los criadores elegidos para participar en la muestra que se celebra cada año, organizada por la Asociación de Criadores. Fue sin duda la gran estrella del sexto concurso nacional del gochu asturcelta, que por segundo año consecutivo se ha celebrado coincidiendo con Agrosiero, la feria del campo de Pola de Siero. Este cerdo, cuyo peso se aproxima a los 300 kilos, es una muestra del esfuerzo que desde hace unos años realiza la Asociación de Criadores de esta raza para recuperarla. Actualmente son ya más de un centenar los campesinos que crían gochos asturceltas y su calidad cada día mayor, como se pudo comprobar este fin de semana. Hombre, los ganaderos ya vamos cada vez especializándonos más en el gocho. Ten en cuenta que el ganadero de Asturias no tenía esa cultura de porcino, era un ganadero de vaca que tenía un gocho para matar en casa. Ahora ya hay explotaciones de gocho asturcelta por los castañeos y ya la gente cada vez va teniendo más conocimiento de lo que es el gocho asturcelta, la raza pura de gocho asturcelta. En esta ocasión fueron 10 las piaras seleccionadas para participar en el concurso. Según la Asociación de Criadores, aunque va creciendo el número, aún son pocos para abastecer el mercado. La demanda es cada día mayor y de momento se conforman con mantener la calidad y con que de vez en cuando la administración les eche una mano. Siempre queremos más, eso es evidente. Es verdad que están haciendo un esfuerzo. Ahora nosotros tenemos un gran problema, que es el fraude, y ahí es donde estamos dando continuamente, picando a la puerta de la administración que nos ayude con eso. Nosotros somos una asociación muy pequeña, no tenemos medios para irnos a los juzgados cada 2 por 3, ahí nos debería ayudar más la administración en la lucha contra el fraude. El cerdo asturiano fue durante siglos uno de los pilares de la economía rural, en la que era un complemento alimenticio importante, aunque no la principal actividad ganadera, en la que reinaban los rumiantes, principalmente las vacas. Su regresión empezó a mediados del siglo pasado con la introducción de nuevos sistemas de producción para abastecer a las ciudades y el progresivo abandono del campo.